Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y queremos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Gracias, familia, pueden tomar asiento. Qué bendición verlos de nuevo, compartir con ustedes. Ha sido una gran bendición escuchar con los que he podido platicar y hablar que esta serie de Mi Gran Señor para Toda Prueba ha traído de alguna manera ayuda a entender quizás diferentes aflicciones que has pasado o aflicciones que estás pasando. O mi oración también es que como iglesia encontremos un lugar donde descansar, un refugio donde detenernos a meditar y pensar que ante toda aflicción que puede venir en un futuro, que desconocemos, porque Dios es el único Dios sabio, suficiente, salvador, que conoce el ayer, hoy y mañana, ante esa posibilidad de algo que venga sobre tu vida y mi vida, mi deseo como pastor es prepararte a lo que la Biblia llama, y es equiparnos con la verdad y el fundamento que tu Dios gobierna todo. En todo momento de aflicción, pasada, presente o futura, tú y yo logramos entender, y es esta verdad, y es que Él gobierna todo. Y este es nuestro consuelo como creyentes, que sabemos que Dios está presente en medio de la aflicción. Sabemos que Él está presente en medio de la prueba, en medio de cualquier pandemia. Dios está presente. Pero el creyente no simplemente se queda y dice esa verdad: Dios, tú estás presente. Pero el creyente tiene un descanso, y es que hay una gran diferencia entre tú y yo decir: Dios, tú estás presente, pero no puedes, versus el creyente va a la Biblia y dice: tú estás presente y tú puedes. Es decir, el creyente sabe que su Dios está presente en la prueba y es aquel único que lo sostiene en la prueba y puede, si está conforme a su voluntad, quitar la prueba. Pero Dios puede. El problema o el misterio del mal no es para nosotros pensar que Dios no puede, sino al contrario, el creyente descansa que Dios está presente y es soberano, y en toda circunstancia de su vida que sea difícil a él y a su corazón, y a ella y a su corazón, él puede llegar a decir: Señor, tú controlas toda situación. Y no simplemente es que tú controlas toda situación, pero el creyente sabe que Dios controla toda situación y ha pensado usar lo que la gente pensó para mal. Él lo ha pensado desde la eternidad para llegar y hacer el bien mayor. El creyente ante la maldad, él sabe que su Dios lo gobierna todo, pero él descansa también en que la eternidad de Dios, lo cual para nosotros es algo imposible de imaginarnos o comprender, porque somos finitos y tenemos nuestros días contados en la tierra, más la eternidad con Él. Pero el creyente descansa en que su Dios no simplemente lo gobierna todo, sino que Él piensa usar el mal que la gente causa, y nosotros aún, para un bien mayor que es logrado porque Él desde la eternidad lo ha planeado así. Entonces el creyente tiene un lugar donde descansar, y el fin de Dios es que nosotros lo amemos más a Él y seamos más como Cristo. El fin de Dios es que tú le ames más a Él porque Cristo te ha amado a ti, te ama a ti y te amará a ti. Pero el fin de Cristo también es que tú y yo seamos más como Cristo. Por lo tanto, si tú y yo logramos entender que ante toda prueba, toda aflicción, Dios tiene una agenda, y es que tú y yo seamos más como Cristo y le amemos más a Él, entonces vamos a poder comprender y ver que ante toda maldad Dios no me está aplastando, pero Dios está transformándome, edificándome, cambiándome. Y esta es la gran verdad bíblica que la Biblia presenta, y hoy vamos a continuar con José. Ya terminar la historia de José, porque precisamente vimos la semana pasada que el buen Dios es soberano y Él permite el mal para capacitarnos y entender que Él tiene propósitos buenos y mayores aún en la maldad. Por lo tanto, vamos a la Biblia a ver lo que el texto dice en Génesis 50, es el último capítulo de Génesis, y vamos a ver cómo José responde nuevamente ante la maldad. Lo vimos la semana pasada en Génesis 45, pero hoy vamos a ir a Génesis 50 para ver cómo es que José termina esta historia, y cómo es que Moisés, quien escribió, nos termina diciendo cómo José pudo entender la soberanía de Dios y responder conforme a ella. Así que fíjate lo que dice Génesis 50, vamos a leer los versículos del 15 al 21, y esto es lo que dice Moisés, quien escribió Génesis. Dice: al ver los hermanos de José
que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Y fíjate lo que dice el versículo 19. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso es increíble. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y fíjate el versículo 20. Vosotros o ustedes pensasteis hacerme mal. Y algo que quiero que tú veas acá, que por más que la traducción dice, pero Dios lo tornó, realmente la palabra detrás de Dios lo tornó es la misma que está traducida como vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios pensó, podríamos traducirlo más adecuadamente, en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Pero lo que nosotros encontramos aquí en la historia de José, ya terminando Génesis 50, es viendo cómo la soberanía de Dios nos lleva a entender dos verdades. Lo primero que nos lleva a entender es que Dios permite el mal, segunda verdad, pensando en el bien. Entonces, dos P's para ayudarte a memorizar. En medio de la maldad tenemos que entender que el Dios soberano permite el mal, pero Dios lo permite pensando en el bien. Esta es la respuesta que la Biblia nos dice acá y a lo largo de la Escritura, que Dios permite el mal pensando en el bien. Así que comencemos con lo primero y es que Dios permite el mal. Ahora, la semana pasada lo que yo quise hacer es, llegamos a Génesis 45 con unas palabras de José diciendo que Dios me envió delante de ustedes para preservar vida. Pero eso suena muy bonito y muy importante. Sin embargo, lo que quise hacer es tratar de caminar contigo por varios capítulos de Génesis 37 al Génesis 45 para que llegáramos a entender que José llega a decir esta verdad de que Dios es soberano y gobierna todo, habiendo pasado por muchos capítulos de aflicción en su vida. José no llega a decir esto, que Dios es soberano y gobierna todo para bien, después de él no haber sufrido, no, después de él haber sufrido. Entonces lo que encontramos en la historia de José es algo que hemos dicho y es la compatibilidad de la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Es decir, Dios es soberano, Él tiene control absoluto de todo lo que Él ha creado. No hay lugar o rincón en el universo o en la tierra o en tu vida o en la mía en el cual Dios diga yo no tengo control. Porque la Biblia presenta un Dios que es completamente soberano, el creador de los cielos y la tierra. Pero a la misma vez la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Es decir, el hombre es responsable por su pecado delante del Dios Santo. Entonces la soberanía de Dios no aplasta la responsabilidad del hombre, pero tampoco la responsabilidad del hombre no minimiza la soberanía de Dios. Dios decide, permite el mal pensando en un bien mayor. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de este sermón y a lo largo de esta serie, Mi Gran Señor para toda prueba. Entonces vemos que la soberanía de Dios no excusa el pecado del hombre y es algo que yo quiero tomar una nota de enseñanza aquí, y es que nosotros hemos dicho varias veces en esta iglesia, en Gracia sobre Gracia, que nosotros no hablamos de la soberanía de Dios como un cliché cristiano o como meramente una palabra que está de moda. La soberanía de Dios, no, para nosotros la soberanía de Dios es entender que nuestro Dios es soberano, que Él tiene control de todas las cosas. No decimos la soberanía de Dios como para sonar más intelectuales o más teológicos, no, decimos la soberanía de Dios porque Dios es soberano y está en la Biblia. Sin embargo, hay una tendencia que queremos minimizar y es que muchas veces llegamos a pensar que porque Él es soberano, entonces Dios, a pesar de que yo peque, Dios va a usar aún mi mal para bien. Entonces la soberanía de Dios no es una licencia para pecar, ni para minimizar el pecado de alguien más para contigo. La soberanía de Dios no minimiza tu pecado, al contrario, te muestra que Él es el gran yo soy, usando aún el pecado para un bien mayor. Pero esto no minimiza ni mi maldad, ni mi pecado, ni la maldad, ni el pecado de alguien más. Entonces la pregunta no es si Dios permite el mal. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué y para qué Dios permite el mal? Ya sabemos que la Biblia nos deja claro, y esa es la gran pregunta que tanto ateos como cristianos están tratando de entender.
El ateo concluye que Dios no existe porque hay mal. El creyente se hace otra pregunta y dice, no, el mal lo que muestra es que hay alguien que está gobernando todo y este es nuestro Dios soberano. Entonces lo que hacemos es entender que Dios permite el mal y la pregunta es ¿por qué y para qué? ¿Para qué es que Dios permite el mal sobre la creación? Bueno, Dios tiene planes eternos y son sabios. Dios tiene planes eternos que son sabios y que son suficientes para nosotros. Y esto lo que nos ayuda a entender a nosotros es que Él gobierna nuevamente todo en la creación. Y la Biblia está repleta de ejemplos, tras ejemplos, de que Dios usa y permite el mal para tornarlo y pensar en un bien. Quizás tú eres un ejemplo de estos. Quizás tú recuerdas lo que has sufrido. Quizás tú has sufrido y has pasado por muchas pruebas y por muchas aflicciones. Y por la gracia de Dios hoy estás acá o nos estás viendo por Facebook Live. Y la pregunta es, tú eres un testimonio, eres un ejemplo de la soberanía de Dios que ha tornado y pensado en lo mal permitido y causado por otros para traerte a los pies de Cristo y ayudarte a entender que Él es el soberano, sabio y suficiente Salvador. Esa es la esperanza detrás de todo esto. Y a lo largo de la Biblia nos da ejemplos como la que vimos en José, que él usa el mal para redimir el mal y traer un bien mayor. Ahora, la semana pasada vimos que José llega a decir algo en el versículo 5 del capítulo 45, donde dice, ahora pues, no se entristezcan, le dice a sus hermanos, ¿se acuerdan? No se entristezcan, no se pongan tristes, ni les pese el haberme vendido. Es la responsabilidad del hombre. No les pese ni se entristezcan por el mal que ustedes hicieron. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es que llega a decir tal cosa? Bueno, José dice más adelante, porque o para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros. Y más adelante dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Entonces lo que encontramos es que José nos da un ejemplo del por qué Dios permite la aflicción de José con unos propósitos. Y podríamos resumir los propósitos de la vida de José en cómo Dios pensó aún usar el mal para bien en diferentes palabras que a la hora de la verdad es la misma palabra. Por ejemplo, podemos decir que Dios permitió todo esto con el propósito mayor de preservar vidas. Eso es lo que José dice. Dios me ha enviado delante de vosotros, delante de ustedes, para preservar vidas, que es lo mismo que Él dice que es para preservar un remanente. Un remanente es dentro de Israel, dentro de las tribus. Dios ha prometido guardar una simiente, como lo hemos visto en Génesis 3:15, que llegaría a ser aquel Mesías soberano, suficiente y sabio, Cristo. Entonces Dios ha permitido el mal en la vida de José para preservar un remanente, para guardar con vida a aquellos que son los hermanos de José, que son los 11 hermanos que componen las 12 tribus con José de Israel. Entonces lo que vemos detrás de todo esto es un Dios orquestando, permitiendo y gobernando todo mal para un mayor bien. Y es preservar y guardar a José como a sus hermanos, porque Dios tenía un gran propósito y es traer una gran liberación, pero por medio de una gran tribulación. Eso es lo que vemos acá, que Dios había prometido una gran liberación, pero José tiene que entender que esta gran liberación vendría por una gran tribulación. Es decir, la maldad de los hermanos al vender a José sí sería permitida por Dios como bueno, como sabio que Él es para la liberación de Israel. Dios permitió esta gran maldad y de Israel estoy hablando de Jacob y sus hijos, porque todavía no eran una nación, hasta Éxodo más adelante se convierte en una nación. Génesis era Jacob, que su nombre es cambiado a Israel, con 12 tribus, y Dios permite esta maldad por los mismos hermanos de José para Él mismo prometer y llevar a cabo lo que Él mismo había prometido. No había ninguna hambruna, es decir, no había ninguna falta de comida que matara al pueblo de Dios, porque Dios mismo había prometido obrar todo para preservar para sí mismo un pueblo. Entonces no hay ninguna aflicción en la vida tuya o en mi vida o en el pueblo de Dios que Dios no lo esté tornando y pensando para un bien mayor, que es nuevamente preservar nuestra vida y recordarnos por medio de promesas que Él sostiene tu vida, porque Él es el gran Señor, Él gobierna toda aflicción y Él sostiene todo delante de nosotros para un bien mayor. Recuerda que Pablo en Gálatas nos dice que las promesas de Abraham
no eran para sus descendencias como que si fueran muchos, Gálatas 3, sino para el descendiente, es decir, Cristo. Entonces toda la historia bíblica se mueve de Génesis, comenzando con una promesa que Él iba a preservar la simiente de la mujer. Viene, como vimos hace ya creo 3 semanas, que era el problema y la difícil espera por un bebé, la esterilidad, la fertilidad, perdón. Y vimos entonces en la fertilidad que nada de esto detiene los planes de Dios. Y ahora Génesis nos muestra un gran problema y es, hay hambre, mucha gente va a morir. Y Dios dice, yo voy a preservar y yo voy a gobernar como yo gobierno. Yo voy a mostrar que yo soy el soberano y suficiente Salvador. Ahora, yo quiero leerte algo y es que esta semana leía un sermón del pastor John Piper y él, hablando de este mismo capítulo, muestra lo siguiente que me llamó mucho la atención. Yo quiero leértelo. Dice lo siguiente: uno de los puntos principales de esta historia, es decir, la historia de José, es que Dios lleva a su pueblo a un peligro que pone en peligro la vida, mientras prepara ese mismo peligro, su liberación que glorifica a Dios. Es inconfundible lo que este autor inspirado quiere que veamos. ¿Qué es lo que quiere que veamos la Biblia? Bueno, Dios es soberano sobre los sueños. Todo sueño que José tuvo fueron llevados a cabo y cumplidos. Sobre las acciones pecaminosas de los hermanos, al engañarlo, al venderlo, al maltratarlo, Dios es soberano. Ante aún los años prósperos, que vinieron 7 años de prosperidad, aún Dios es soberano en los coperos olvidadizos, que José revela el sueño y el copero se olvida de él, Dios sigue soberano. Y Pastor John concluye diciendo, nada está sucediendo en la historia al azar. Nada. Y esas son mis oraciones para nosotros como iglesia. No importa tu edad, no importa si quizás tú dices, yo no he pasado por mucha aflicción. Es más, gracias a Dios he crecido en un hogar posiblemente creyente o cristiano y he crecido bien, todo está aparentemente bien. Bueno, mi oración es que no importa lo que has pasado o no has pasado, lo que estás pasando o lo que pasarás posiblemente, porque vivimos en una creación manchada por el pecado, caída, bajo una humanidad dada hacia el mal. La pregunta siempre va a seguir siendo, ¿creemos y confiamos en que no hay nada que pase en tu vida que es un accidente? Nada en la vida del creyente es un accidente. Por eso nosotros decimos que es una diosidencia más bien. Dios orquesta y permite todo. Entonces la pregunta es, si no hay nada que suceda en la historia de la creación o en tu historia o en mi historia que pase al azar, es decir, por accidente, sino que hay un Dios, el único Dios soberano que gobierna y permite todo, ¿qué es lo que eso trae a tu corazón? ¿Qué es lo que pasa en tu mente al escuchar que nada en tu vida pasa al azar? ¿Qué es lo que llega aquí al corazón? ¿Qué es lo que ocurre en tu mente? Y nuevamente lo que yo oro es que realmente como iglesia nosotros podamos tener un fuerte conocimiento de la soberanía de Dios sobre el mal que ha venido o que puede venir sobre tu vida, para que entonces sean momentos de nosotros confiar y poner nuestra mirada en Dios, en el único refugio de toda esperanza en medio de la aflicción. ¿Sabes por qué digo esto? Como pastor, mi responsabilidad es enseñarte lo que la Biblia dice, es prepararte para recibir toda aflicción y poder llegar a decir las palabras de Job: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no vamos a poder cantar en momentos de la aflicción. No vamos a poder entender el gozo que hay aún en la aflicción si nosotros desconocemos al Dios que gobierna toda aflicción. Nosotros no vamos a poder descansar y, como decimos, aún poner la cabeza en la almohada en medio de la prueba, en medio de la aflicción, si el Dios que conocemos es un Dios que no tiene control de las cosas. Pero si el Dios bíblico se muestra a sí mismo en la creación y en su palabra como el soberano creador que gobierna todo, entonces podemos confiar plenamente que vendrán momentos de prosperidad como vendrán momentos de aflicción, y sin embargo son momentos donde nosotros no debemos huir de Dios, más acercarnos a Dios porque estamos en Él, sostenidos por Él. Entonces la aflicción que viene a nuestra vida usualmente son oportunidades para nosotros mostrar lo que hay en nuestro corazón, y es huir de la aflicción. No hay persona que diga, bienvenida sea la aflicción. Bienvenida sea la aflicción. No, nosotros por nuestra propia naturaleza huimos del dolor, huimos de la aflicción. Esa es nuestra naturaleza, queremos huir de esto. Nos sentimos un poco de dolor, ¿qué medicina puedo tomar para quitarme este dolor? Vemos una aflicción y lo que queremos es huir de cualquier tipo de situación que sea difícil ante nosotros.
Ahora, sea que huyamos de esto porque otra vez está en nuestro corazón. Nosotros no queremos pasar por ninguna aflicción, ningún dolor, no queremos, está en contra de nosotros, pero a la misma vez puede ser que esto que esté en tu mente haya sido influenciado por enseñanzas donde se nos ha dicho quizás que Dios no va a permitir ningún mal sobre nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo siempre hago ante esto, que no, mira, Dios no va a permitir nada sobre tu vida, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia un lugar que me diga que Dios no va a permitir y usar cualquier aflicción que Él permita que venga sobre mi vida? Porque lo que yo encuentro en la Biblia es ejemplo tras ejemplo de un Dios que es soberano, sabio y suficiente aún en la prueba. Y como Oscar leía hace unos minutos en 2 Corintios, lo que Pablo dice, y será creo que nuestro último sermón en esta serie, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, a lo largo de la Biblia encontramos esta gran verdad, que Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, pero no es para dañarnos o hacernos doler. La razón del por qué huimos de esto, como que Dios no quiere esto para mí, es porque lo filtramos por maldad. Dios no quiere un mal para mi vida. Y en el momento en que nosotros pensamos y afirmamos eso, estamos pensando, es decir, Dios no me va a hacer algo o no va a permitir algo que me causa dolor, que me cause daño, que me traiga condena. Entonces decimos, pero esa no es la manera en que la Biblia habla. Dios no va a permitir ninguna maldad sobre tu vida o aflicción con el fin de destruirte. Ese no es el Dios bíblico. Dios va a permitir aflicciones en nuestra vida con el fin de transformarnos. Esto es lo que nuestro Dios soberano usa en las pruebas. Segunda de Corintios 4 dice que el tesoro, que es el evangelio, la gloria de Dios en el perfil o en la cara de Cristo, está en vasijas de barro, que somos nosotros, y dice, para que en la aflicción o en todo momento, quien sea mostrado como que el poder pertenece es al Dios. Por lo tanto, en vasijas de barro, con dolor y sufrimiento, aún en medio del dolor y sufrimiento, quien es mostrado como glorioso y bello es Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a la Biblia para encontrar que no hay nada en la Biblia que me diga que Dios no va a permitir mal a mi vida o aflicción a mi vida. Vamos a la Biblia así para decir, Dios, como hijo tuyo, arrepentido de mis pecados, fe en Cristo, tú no vas a permitir ningún mal, ningún daño para destruirme. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque Cristo ya recibió todo aflicción, todo dolor, toda santa ira de Dios fue puesta en Cristo y por lo tanto podemos decir en Romanos 8, ya no hay por lo tanto ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Pero ese mismo capítulo es el que habla de sufrimientos. Todo capítulo de Romanos 8 habla del sufrimiento de este presente tiempo, no es digno de ser comparado con aquella gloria venidera. Entonces el creyente sabe que Dios va a permitir diferentes tribulaciones, aflicciones en su vida con el fin de que yo ame más a Dios porque he sido amado por Él y que yo entienda que Él es suficiente para mí aún en medio de la prueba y Él quiere transformarme. Ahora tú dices, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Cómo deberíamos abrazar esta verdad si es bíblica? Si no es bíblica, la rechazamos. Pero ¿dónde encontramos que en medio de la aflicción Dios lo usa para fortalecernos? ¿Cómo encontramos en la Biblia que hay un mensaje que Dios permite la aflicción como un medio mayor y es llevarnos a gloria? Bueno, para eso yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 14. Yo quiero que tú escuches las palabras del apóstol Pablo a discípulos y cómo él los fortalecía. Hechos 14, versículos 21 al 22, nos dan una idea clara. ¿Realmente podemos hablar de la aflicción como medio de gracia de Dios? Sí, yo creo que sí. Podemos hablar de la aflicción, de las pruebas, los sufrimientos como medios de edificación y exhortación. Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que Pablo dice en Hechos 14. Fíjate lo que dice Hechos 14 y Lucas escribe esto y fíjate lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio, entonces Pablo, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y escucha esto, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Entonces, al momento de tú decir fortaleciendo, todos debemos interpretar esto como algo bueno. Si Dios está, por medio de Pablo, fortaleciendo, no está destruyendo, está fortaleciendo. Y cada vez que fortalecemos algo, es porque estamos buscando un mayor bien en esta persona o en estas personas. Exhortándolos.
Otra vez, otra palabra de ánimo, no es destrucción, te están exhortando. Segundo, a que perseveren en la fe. Quiere decir que lo que estábamos a punto de leer tiene que ser interpretado por estas frases. Es fortalecimiento, animando a los creyentes, los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe. ¿Ok? Hasta el momento todo bien. Pero sigamos leyendo a ver qué es lo que Pablo o Lucas dice. Y diciendo, es necesario, eso es increíble, es necesario que a través de muchas tribulaciones, aflicciones, sufrimientos, pruebas, puedes poner ahí todo esto, entremos en el reino de Dios. Ahora, lo que me maravilla de la Biblia, y específicamente de este versículo, es que todo esto de hablar de las aflicciones y de las pruebas que a veces no queremos hablar, o a veces sería mucho más fácil para mí como pastor decirte, Dios no va a permitir nada malo sobre tu vida, pero entonces haría un falso evangelio, una falsa enseñanza, porque eso no es lo que la Biblia dice. Pero lo que me anima a mí es que hablar de la aflicción y del sufrimiento para el creyente es preparándonos para preservar, animarnos y permanecer en la fe. Quiere decir que si nosotros no entendemos bíblicamente las pruebas, las aflicciones, los sufrimientos sobre nuestra vida, van a venir cuando vengan esas aflicciones, nuestra fe que va a ser puesta a prueba, quizás va a ser de alguna manera no disfrutada la fe, porque las pruebas lo que hacen es opacar esta fe que yo tengo en mi Dios soberano. Pero si yo entiendo que mi Dios es soberano en medio de la aflicción, va a venir la prueba de la fe, como lo dice Santiago y como lo dice Pedro, y en vez de desanimarme o aplastarme, va a ser es fortalecerme y poner mi mirada en Cristo. Por eso es que nosotros hablamos de las tribulaciones y pruebas y aflicciones como medios de parte de Dios para mostrarse como el soberano, sabio y suficiente Señor. No lo usamos o no hablamos de esto para desanimarte. No lo usamos para aplastar tu fe, al contrario, lo usamos bíblicamente para que tu mirada esté puesta en aquel suficiente Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios permite todo esto para prepararnos para el reino de Dios. A veces nosotros no queremos entender, o no es que no queremos, pero a veces nos cuesta entender las aflicciones y las pruebas, porque yo pienso que como creyentes hemos hecho de esta tierra nuestra casa y nuestra morada eterna. Y no queremos. Pensamos que aquí no me debería pasar nada. Pensamos que aquí no me debería enfermar, no debería pasar por tiempos de aflicción, no debería pasar por tiempos de falta económica, no debería pasar por tiempos de aflicción en mi matrimonio, con mis hijos, con mis amistades. No deberíamos pasar por nada de esto que podríamos llamar malo y pruebas. Pero al pensar esto, estamos haciendo de esta tierra nuestra morada eterna. Y en ninguna parte de la Biblia se nos ha prometido que esta tierra que tú y yo vivimos es lo eterno. Al contrario, se nos dice y se nos enseña por varias partes de la Biblia que estamos de pasada aquí, que somos peregrinos, que nuestra ciudadanía es lo celestial, que nuestra casa es aquella morada eterna que vimos la semana pasada en Apocalipsis 21. Vendrá un día donde verdaderamente no va a haber dolor y donde sobre todo no va a haber pecado. Entonces, al minimizar la aflicción aquí es porque de alguna manera hemos pensado que esta es nuestra eterna morada, pero esta no es la eterna morada del creyente. Por eso toda enseñanza que minimice la soberanía de Dios sobre la aflicción, por eso es que toda enseñanza que diga que Dios no quiere que tú pases por ninguna aflicción aquí, realmente no es bíblica, porque no está en ninguna parte de la Escritura. Sería más fácil decirte esto, pero no es bíblico, no es cierto. Porque Dios nos ha preparado en su palabra con fundamentos bíblicos para entender más que Dios tiene un plan para redimir lo malo. Y esto lo vamos a ver en la persona de Cristo. Ahora, es tan bueno Dios y tan soberano que aún en medio de toda esta prueba en la vida de José y en su familia, Dios se le aparece al padre de José, a Jacob, para fortalecerlo y animarlo a que aún en medio de su temor de ir hacia Egipto, Dios se muestra como el yo soy, como el gran soberano y le dice: no tengas miedo de ir. Yo estoy orquestando todo esto, yo estoy permitiendo todo esto. ¿Dónde lo vemos? Bueno, regresa conmigo a Génesis. Ahora vamos al capítulo 46 para recordar esto que precisamente Dios en versículos del 1 al 4 le habla a Jacob, padre de José. En Génesis 46 del 1 al 4 dice lo siguiente: y partió Israel, que Israel es el nombre que Dios le da a Jacob, con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, que es el mismo Israel.
Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver. Y José entonces cerrará tus ojos. Lo que encontramos aquí nuevamente es que ante estos aflicción, esta falta de alimento, el temor de ir a Egipto, Dios le recuerda a Jacob, a Israel, que él estaba gobernando todo esto y él estaba sosteniendo todo este tipo de pruebas. De igual manera, esta hambruna que hubo no permitiría que fuera la palabra final de las promesas de Dios, sino que al contrario, Dios gobernó todo esto y a pesar de toda esta gran aflicción, Dios se muestra nuevamente ahí en Génesis 47, versículo 27, dice lo siguiente: E Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquirieron allí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Lo que nosotros encontramos aquí entonces es que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, las promesas de Génesis 1 y 2 seguían siendo obradas por parte de Dios. Estas palabras de y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera, el lector de la Biblia va a llegar a Génesis 1 y 2 y dice, espérate, esas palabras yo las he escuchado antes. Sé fecundos y multiplíquense. Bueno, Dios y Moisés, quien escribe esto, nos da a entender que eso que Dios le había dicho a Adán y a Eva iba a cumplirse a pesar de la caída de Adán y Eva en Génesis 3 y a pesar de la gran maldad en el corazón del hombre según Génesis 6. Dios iba a prometer guardar, preservar, para multiplicar, porque de esto vendría aquella simiente prometida que Dios traería por medio de la mujer. Dios no es detenido por nuestra maldad ni por la maldad de otros. Dios no es detenido por nuestro pecado o por el pecado de otros. Dios gobierna ante todo y sobre todo. Él sigue siendo el soberano Dios. Y sin embargo, lo que encontramos es que los hermanos de José tuvieron miedo y dijeron, espérate, ahora que se muere nuestro padre, seguramente a José se le va a olvidar lo bondadoso que es, porque se está portando así es porque mi papá está acá, como muchos hermanos hacen, ¿verdad? Cuando están mis papás, soy el mejor hermano. Cuando no están, quizás soy no tan bueno. Bueno, quizás los hermanos de José tuvieron gran temor y dijeron, espérate, este se le va a olvidar. Se le va a olvidar que mi papá ya no está acá y lo que va a hacer es pagarnos el mal que nosotros mismos hemos hecho. Y sin embargo, lo que nosotros encontramos es una respuesta de José, que a menos de que nosotros entendamos la soberanía de Dios y su cuidado y su bondad, no hay otra manera en cómo José respondió de esta manera. En vez de vengarse, extendió gracia, extendió perdón. Por lo tanto, podemos decir que Dios permitió el mal. Y segundo punto, pensando en el bien. Y esto es lo que ahora nos movemos. Ahora, lo que nosotros encontramos en la vida de José y la manera en que él responde es que Dios quiere que como hijos tengamos una cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es cómo tú interpretas el mundo, cómo interpretas lo que tú vives, de donde tú vives, qué es lo que tú llamas bueno y qué es lo que tú llamas malo, cómo tú ves la creación, lo ves por los lentes de la escritura o de la palabra de Dios o lo ves por tus propios lentes o lo que la cultura dice. Entonces lo que José nos llama es a tener una ética y una cosmovisión bíblica. ¿Cómo respondemos ante el mal? ¿Cómo respondemos ante este mundo? ¿Cómo respondemos ante nuestra propia maldad, nuestro propio pecado? Y si no es por medio de la palabra. Y lo que encontramos aquí es algo que es difícil y es amar y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido y los que nos han herido. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿será esto posible? ¿Realmente es posible el extender gracia y perdón a otros que nos han ofendido? ¿Realmente es alcanzable o es imposible? Por ejemplo, déjame leerte algo de Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, que cuando leemos esto nos detenemos a pensar, uy, espérate, el estándar se subió, la ética cristiana de Cristo se eleva bastante. Fíjate lo que dice Cristo en Mateo 5, 43 en adelante. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y todos decimos, sí, eso es lo más normal. Yo amo al que me ama y yo odio al que me odia. Yo perdono al que me perdona, pero al que me ha causado mal, yo no lo voy a perdonar. Y fíjate lo que dice Cristo. Pero yo les digo, contraste, yo les digo algo diferente. Amen a sus enemigos
y oren por los que los persiguen, para que, este es el propósito, para que ustedes sean hijos de su Padre, que está en los cielos. ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué extender perdón, amor hacia los enemigos? ¿Cuál es el fundamento? Dios es el fundamento. ¿Por qué? Porque Cristo dice, porque Él, es decir, Dios, hace salir su sol, es el sol, es la creación de Dios, no solamente sobre los buenos, Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, que es lo más fácil, a los que nos aman, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, o podríamos decir, sean santos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto, o podríamos decir, porque vuestro Padre Celestial es santo. Ahora, ante estos versículos tú dices, esto está difícil. Espérate, Dios, yo entiendo que yo amo a mi familia, a los que me aman, sí, nos ofendemos y nos perdonamos, pero tú me estás llamando a cruzar más allá de amar a gente enemiga, es decir, que quizás estén obrando todo para mal mío, y Cristo dice, ámalos y ora por ellos y perdónalos. Realmente esto es imposible, sí, es imposible, realmente es algo que podemos llegar a hacer. Bueno, si tú no sientes el peso en tu corazón de decir, espérate, esto está difícil, uno o dos, o ignoras tu propia maldad o crees ser muy bueno. No hay nadie que al leer las palabras de Jesús se quede como, espérate, yo creo que esto yo lo puedo hacer. No, el texto te lleva a decir, espérate, Jesús, esto es imposible. Y Jesús diría, exactamente, esto es imposible. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, la única manera de amar bíblicamente, de perdonar bíblicamente, es despojándonos de nosotros, reconociendo que no podemos, y entonces abrazar a aquel que sí es poderoso y nos ha mostrado un gran amor, como vamos a ver, y es Cristo, que fue y se entregó en una cruz. Por lo tanto, la respuesta de José al decirles a ellos, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Y hablarles con ternura y con amor y cuidarles y proveerles, se debe a que nuevamente José tuvo que entender la soberanía de su gran Señor. Y por eso es que muchas veces cuando nosotros se nos hace la pregunta de ¿vas a perdonar a tal persona? Si nosotros decimos no, o si guardamos rencor, ira sobre nuestro corazón, quiere decir que nosotros en algún momento estamos pensando tener el lugar de Dios. Porque José lo que hace es dirigir a sus hermanos y en vez de decirles a ellos, sabes que ya te perdono, no importa, o me toca, aunque mi papá ya esté muerto, pues eso es lo que los hermanos hacen, no, al fin y al cabo somos familia, tengo que perdonarte. José pudo haber dicho, bueno, tengo que hacerlo por mi reputación, soy la mano derecha del faraón, por lo tanto, aunque tengo toda autoridad para matarte ahorita, queridos hermanos, no lo voy a hacer porque soy muy bueno. No, lo que hace José es responderle a la pregunta de los hermanos de, ¿nos vas a perdonar? Y la respuesta de José es maravillosa porque dice, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? O sea, ¿yo estoy en aquel lugar para decir no te perdono o sí te perdono? Porque el único que puede decir en su trono santo no te perdono es Dios. El único, y sin embargo, como vamos a ver, Cristo nos ha perdonado a pesar de nuestra gran maldad. No simplemente que vamos a querer tomar el lugar de Dios, pero cuando pensamos, por ejemplo, piensa en personas que te han hecho daño, que han hecho quizás lo malo delante de Dios, piensa en esas personas, las cargas que llevas en tus hombros por la maldad de alguien más que ha causado sobre tu vida, esta carga, este peso, nuevamente estamos pensando que estamos tomando el lugar de Dios. Porque al mantener esta ira, este enojo con estas personas o estas personas que me han hecho mal y al guardar este rencor y esta ira, estoy llegando a pensar que estoy en el lugar de Dios, porque en primera y última instancia el primer ofendido es Dios. Todo pecado horizontal primeramente es vertical. Por tanto, en el momento en que yo no quiero perdonar, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Y yo no quiero perdonar, la respuesta debe ser sí, yo estoy en el lugar de Dios. Y eso no es bíblico. Pero aún así, no simplemente que yo diga, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios para decirte no te voy a perdonar? Y sin embargo, cuando yo decido mantener enojo, rencor, amargura y este dolor,
quiere decir que estoy confundiendo que primeramente, aunque el pecado ha sido conmigo y me han ofendido, digamos que sea tu caso, tú tienes que elevar la mirada a Dios y decir, Él ha sido el ofendido. Y si Dios puede perdonarlos, ¿quién soy yo para retener un no perdón? Si el ofendido principalmente con su pecado y con mi pecado es Dios, ¿cómo yo no extender esto que es un perdón para con otros? Por eso es que al no perdonar, muchas veces queremos traer justicia en nuestras manos. Y de esta manera tomar el lugar de Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 12, 19. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué se supone que yo debo hacer? Bueno, Pablo contesta, sino da lugar a Dios. Y tú le preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué es que tengo que dar lugar a Dios? Y Pablo argumenta citando en Romanos 12, Deuteronomio, capítulo 32, 35, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el retener ira que va a cultivar y dar más fruto a amargura, estamos pensando en que nosotros de alguna manera tenemos más control del mal de otros que el gobierno de Dios sobre el mal de otros hacia nosotros. Estamos pensando que yo estoy más sabio, más soberano que el mismo Dios que puede y piensa usar el mal de otros para un bien mayor. Estamos tomando la justicia en nuestras manos. Pero entonces, ¿cómo es esto posible que José les habló con ternura, cariñosamente, los consoló? Y esto es lo que me maravilla a mí el texto, que en vez de José decir, bueno, ya se murió mi papá, ahora por lo menos ustedes muestren cuidado hacia mí. Porque por mí es que están acá vivos. Y por mí es que mi papá pudo estar vivo hasta los últimos tiempos, bien cuidado, bien alimentado, y lo pudimos enterrar en un buen lugar. Por lo tanto, ustedes vengan y consólenme a mí, porque es tiempo que ustedes me pasen el brazo por atrás y me consuelen, porque ha sido años bien difíciles para mí. No, lo que el texto dice es que él, el ofendido, el herido, el injustamente maltratado, extiende su mano y consuela a los demás. Por lo tanto, la única manera de nosotros decir, ok, espérate, ¿cómo esto es posible hoy? ¿Cómo es eso posible para mí en el 2020? ¿Puedo yo mostrar tal gracia y cuidado y perdón para con otros a pesar de que me han ofendido? La respuesta debe ser sí. ¿Pero por qué sí? Si tú no entiendes el Evangelio y lo que Cristo ha hecho sobre tu vida, es imposible. La manera en que nosotros podemos extender gracia es porque hemos entendido la gracia extendida para con nosotros. El extender perdón es porque hemos entendido el perdón que se nos ha dado a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la historia de José no está ahí para que pongamos los ojos en la historia de José o en la vida de José. José es un ejemplo bien pequeñito con lo que el ejemplo verdadero Cristo hizo por nosotros. Por ejemplo, déjame ayudarte a entender esto. Cristo sufrió burlas. José fue burlado por sus hermanos. Como le llamaban, ahí viene el soñador. Y tú puedes imaginar las burlas que pasaron, los tratos, quizás las palabras que usaron para aplastar a José. El soñador suena muy bonito, pero burlosamente tuvo que haber causado dolor. Pero Cristo fue burlado. El único justo, perfecto, fue burlado y tildado como, a ver, tú eres Dios, bájate de esa cruz y salva. ¿Tú eres Dios y Rey? Bueno, vamos a ponerte una espina, una corona de espinas, de sufrimiento, de dolor, porque tú eres un rey. Vamos a coronarte. ¿Tú eres Dios? A ver, adivina quién te golpeó, adivina quién te escupió, adivina quién se está burlando de ti. Cristo verdaderamente fue burlado. José, a pesar de que fue injustamente tratado, era un pecador. Por lo tanto, José no pudo haber esperado algo mejor, porque vivía en una creación manchada por el pecado, con un corazón pecaminoso, con hermanos pecaminosos. Pero Cristo fue burlado. Y no simplemente burlado, sino maltratado, golpeado, escupido, engañado. Sí, José fue engañado por sus hermanos, pero Cristo fue engañado por uno de sus discípulos, Judas, quien lo entregó por dinero. Cristo fue crucificado y asesinado. Y sin embargo, lo que encontramos en la Biblia es que Cristo pasó por todo esto por medio de la voluntad de su Padre. Cristo pasó por toda esta aflicción diciendo horas antes, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, hágase la mía. Y cuando Cristo dice, pasa de mí esta copa, Él tenía en mente Isaías, y es que toda la santa ira de Dios tenía que ser derramada, y solo uno pudo haber recibido esta copa.
no eres tú, no soy yo, es Cristo. Toda la santa ira del Dios Santo vino sobre uno y es Cristo. Ahora, en Cristo encontramos no simplemente el ejemplo de ejemplos, pero la fuerza para amar de esta manera. Fíjate lo que dice Pedro, yo quiero llevarte allá a Hechos capítulo 2, para que tú entiendas cómo la muerte de Cristo nos da un ejemplo de esto que estamos tratando de enseñar y es Dios es soberano y el hombre es responsable. Fíjate lo que Pedro dice en su sermón en la iglesia primitiva. Pedro dice lo siguiente en Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Pero escucha estas palabras. A este, es decir, a Cristo, entregado por quién, escucha esto, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Pedro está atribuyendo la muerte de su Hijo Cristo al Padre eterno. Él lo planeó desde la eternidad. Esta es la misión que el Padre le entregó a su Hijo desde la eternidad. Cristo iba a ser entregado conforme al previo conocimiento de Dios. Por lo tanto, la muerte de Cristo no fue accidental. La muerte de Cristo no fue, se me escapó de las manos la muerte de mi hijo. No, la muerte del Hijo de Dios fue una entrega doble. Dios entregó a su Hijo y Juan 10 dice, yo tengo autoridad para dar mi vida como tengo autoridad para tomarlo de nuevo. Nadie me quita mi vida. Él la entregó voluntariamente. Sin embargo, Pedro dice, es Dios soberano sobre la muerte de su Hijo Jesús. Sí, pero sigamos leyendo porque dice, clavasteis a responsabilidad humana, en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Entonces lo que encontramos en Hechos 2 nuevamente es esto asombroso de la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Dios entregó a su Hijo, el único santo y perfecto, verdadero, justo. Él lo entregó por hombres que lo clavaron en una cruz. Él realmente es el santo perfecto que no tuvo que recibir ninguna injusticia, ninguna maldad. Y sin embargo, Él ha recibido toda maldad, toda ira santa de Dios por nosotros para redimirnos y liberarnos. Entonces es bajo esta verdad que podemos pensar en todo mal que han causado otras personas a nuestra vida, pensar en que todo mal Dios lo piensa para un bien mayor. Y el mal que fue causado en aquella cruz es el único mal de males verdaderamente, y sin embargo ese mal de males sirvió de igual manera que una gran liberación vendría por medio de una gran tribulación. Así como José sirve como en teología es llamado un tipo, Cristo es el antitipo. Es decir, José era una imagen, Cristo cumple esa imagen. Si José vemos la tribulación que pasó, Cristo pasó por una gran tribulación. Y por eso es que Cristo debe ser nuestro ejemplo, y no simplemente nuestro ejemplo, pero nuestra fuerza, la fuente de gracia que recibimos cuando fuimos salvados, pero que recibimos hoy como creyentes y como recibimos mañana. Es la fuente eterna y diaria que tanto necesitamos para poder extender perdón. Fíjate lo que dice Pastor John Piper nuevamente, dice, no hay evangelio o no hay salvación si Dios no puede en perfecta santidad gobernar los actos de los hombres pecaminosos a traer a su Hijo a la cruz. Aún la muerte del Hijo de Dios fue planeada y gobernada por el Dios soberano. Por lo tanto, cuando pensamos sobre nuestro propio mal y nuestra propia maldad, tus hombros no han sido diseñados para llevar tu pecado. Es imposible. Es imposible con tus propios pecados pensar que te vas a poder poner delante de un Dios santo y llevar tus pecados delante de Él o hacer buenas obras y quizás compensar con las malas. No, el único diseñado de llevar nuestro pecado fue aquel que se entregó en una cruz, y ese es lo que decimos, el bendito intercambio. Yo le di a Él mis pecados, Él me dio su justicia y me ha declarado justo por la fe en Cristo y soy salvo. Por lo tanto, mi pecado ha sido puesto sobre alguien más y es Cristo. Sin embargo, no simplemente es mi pecado, es que mis hombros tampoco han sido diseñados para llevar el pecado de alguien más cometido para conmigo. Por lo tanto, yo no puedo llevar el pecado o ofensa de alguien más que me ha cometido conmigo y llevarlo y guardarlo y mantenerlo, porque el yo llevar esto va a ser un ejemplo que yo no he entendido lo que Cristo ha hecho conmigo. Y
por eso es que Pablo llega a decir en Colosenses 3 algo que es impresionante. Dice, perdónense unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, y no se queda ahí, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces la fuente de extender perdón es la misma fuente que se extendió perdón a tu vida y es Cristo. La única manera de yo extender gracia y extender perdón es entre más bebo y bebo de la gracia y el perdón que Cristo me dio ayer, pero que Cristo me da hoy. Porque no hay día que yo deje de pecar. Y la gracia de Cristo es la que me transformó, me transforma y me transformará. Por eso el creyente eleva su vista ante toda aflicción de su vida y dice, ¿cómo confío en Él? Y ante toda maldad cometida por otros para conmigo, yo no soy Dios, yo entrego esto a Dios y puedo llegar a decir por la fuente de Cristo diaria, ¿cómo extiendo perdón y gracia a otros? ¿Cómo extendemos dentro de gracia sobre gracia nuevamente una cultura de gracia? Una cultura donde decimos, aquí estoy yo, muéstrame a Cristo. Porque la única vez que tú puedas impactar a alguien más va a ser cuando tú has sido transformado por el Evangelio de Cristo. La única manera. Por lo tanto, para nosotros perdonar deliberadamente, tenemos que entender que nuestro consuelo está en el soberano, sabio y suficiente Señor. Y poder llegar a decir como José y más como Cristo, yo los perdono, así que perdonen a otros. Es el llamado del creyente y entender que toda aflicción es permitida por un bien mayor y este bien mayor es que tú y yo seamos como Cristo. Eso es lo mejor que puede darnos Dios, más de Cristo. Y si Él va a usar la aflicción para darnos más de Cristo, bendita sea la aflicción, porque la aflicción me llevará a conocer más de mi gran, soberano y suficiente y sabio Señor. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, tu cuidado para con nosotros. Padre, queremos crecer en gracia y la única manera de crecer en gracia es entender lo que tú nos has dado y es gracia. Es decir, tú nos has dado algo que no merecemos y es el perdón. Por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Por tanto, rogamos que tú nos ayudes a ser gente que extienda perdón, misericordia a otros. Que tú nos ayudes a entender que nuestros hombros no han sido creados para llevar nuestro propio pecado y por eso tú fuiste a una cruz. Y a la misma vez, nuestros hombros no han sido creados para llevar el pecado de alguien más. Por lo tanto, ayúdanos a no guardar rencor, amargura, ira, resentimiento para con otros, Dios. Padre, ayúdanos a sanar nuestro corazón, quizás de eventos pasados que muchos vienen a su mente, heridas que tienen de años guardadas en su corazón. Padre, que les recuerdes que tú los has libertado del pecado y dominio del pecado para vivir vida abundante espiritualmente, Dios. Y por eso yo te ruego que esto que está minimizando esta vida abundante espiritualmente, Dios, tú la quites. Si es rencor, si es ira o amargura, ayúdanos, Dios. Gracias por Cristo, la fuente y la roca eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.